En un rincón olvidado de la ciudad, donde las calles parecen deslizarse entre sombras y esperanzas rotas, la presencia de quienes la pobreza ha marcado con su sello es constante pero invisibilizada por la indiferencia general. En medio de ese escenario cotidiano, donde la rutina se repite como un ciclo inquebrantable, surge una situación que en apariencia parece trivial, pero que encierra un significado mucho más profundo y trascendental. Un hombre, atrapado en sus pensamientos, en su rutina diaria, camina con paso firme pero distraído, sin notar que en su camino se encuentra con alguien que a simple vista parece un simple mendigo, sucio, agotado, con la mirada perdida en un punto inexistente y rodeado de una fragancia a pobreza y desdén que difícilmente pasa desapercibida para los ojos insensibles. La escena, que podría ser común en cualquier calle de cualquier ciudad, se vuelve en esta historia el punto de partida para una reflexión que trasciende lo superficial y se adentra en lo invisible. El gesto del hombre, que en ese momento parece reflejar un rechazo automático, es en realidad un reflejo del prejuicio que todos llevamos en algún rincón del corazón. La reacción, rápida y sin cuestionamiento, revela mucho sobre las prioridades y valores que la sociedad fomenta en cada uno de nosotros. La apariencia, la utilidad, la apariencia de fortaleza o debilidad, todo se juzga en un instante. Sin embargo, esa misma reacción puede ser la clave para entender las lecciones más profundas que la vida nos ofrece en los momentos en que menos esperamos. Porque en esa interacción aparentemente insignificante se esconde la posibilidad de un encuentro que desafía las percepciones, que pone a prueba la capacidad de reconocer lo sagrado en lo cotidiano y lo profano. La historia, en su esencia, nos invita a cuestionar: ¿qué pasa cuando lo que rechazamos, lo que despreciamos, resulta ser una manifestación de lo divino disfrazada? Este relato tiene su raíz en un misterio antiguo, en una verdad que muchos han olvidado o desconocen por completo. La idea de que lo que consideramos menor, débil o insignificante puede ser en realidad una visita de lo divino, un recordatorio de que la misericordia y la compasión no siempre vienen envueltas en formas que nuestra lógica pueda comprender o aceptar fácilmente. La historia de aquel hombre y aquel mendigo se convierte en un espejo en el que la sociedad moderna puede verse reflejada. Una comunidad que, en su afán de avanzar y progresar, ha perdido la sensibilidad para distinguir lo sagrado en las pequeñas acciones, en los gestos cotidianos, en los rostros que parecen rotos por el peso de la existencia. En ese contexto, el conflicto no reside solo en la reacción del protagonista, sino en la estructura misma de la percepción humana, que muchas veces se deja dominar por el orgullo, el prejuicio y la superficialidad. La historia nos desafía a mirar más allá de las apariencias, a reconocer que en cada encuentro, por insignificante que parezca, puede estar escondido un mensaje de vida, una oportunidad de redención o una llamada a la reflexión. Todo esto en un escenario donde las calles son testigos silenciosos de las decisiones que tomamos, decisiones que dejan huella en nuestro destino y en el de quienes nos rodean. Así, lo que parece ser un acto de desprecio se revela como un acto de ignorancia. Y esa ignorancia puede ser la puerta de entrada a una transformación personal y espiritual. La historia que se despliega a partir de ese momento tendrá el poder de cuestionar las creencias más arraigadas, de desafiar la percepción del valor y del mérito, y demostrar que a veces lo que menos valoramos en otros puede ser la clave para entender quiénes somos en realidad y qué estamos llamados a ser. La historia que está por venir es, en esencia, una invitación a abrir los ojos y el corazón, a reconocer que en cada ser humano, por más humilde o desafortunado que parezca, puede residir una chispa de lo divino, esperando ser descubierta y honrada en el momento preciso. En ese escenario de profunda ignorancia y prejuicio,
se revela una de las mayores trampas que la condición humana puede caer: la tendencia a reducir la dignidad de otros en función de las apariencias, sin detenerse a considerar las historias invisibles que cada rostro porta. Sin embargo, en medio de esa superficialidad, existe una oportunidad para ampliar la perspectiva y entender que la verdadera riqueza no reside en lo material, sino en la capacidad de reconocer en cada ser un reflejo de nuestra propia humanidad. La percepción que tenemos de los demás está condicionada por nuestras experiencias, creencias y miedos, pero también puede ser transformada por una actitud consciente que desafíe los prejuicios arraigados. Cuando miramos más allá de la superficie, podemos empezar a descubrir que muchas veces la vulnerabilidad y la pobreza exterior son manifestaciones de batallas internas que desconocemos por completo. La mirada insensible que juzga por las apariencias se convierte en un espejo de nuestra propia ceguera espiritual, y reconocer esto nos invita a replantear la forma en que interactuamos con quienes nos rodean. Ahora, consideremos cómo esto se aplica en la práctica diaria. En un mundo donde la rapidez y la superficialidad dominan, detenerse a observar con empatía requiere un esfuerzo consciente. La interacción con un mendigo, por ejemplo, no solo implica un acto de caridad, sino también una oportunidad para cuestionar nuestras propias ideas sobre el valor y el éxito. Cada rostro marcado por la pobreza es una puerta abierta hacia una historia de lucha, de sacrificio y a veces de esperanza escondida. La verdadera transformación surge cuando logramos entender que no somos quienes juzgamos, sino quienes acogemos y aprendemos a ver la humanidad en sus formas más humildes. La diferencia entre una mirada superficial y una que conecta con lo esencial radica en la disposición interior. Abrir el corazón, dejar de lado las etiquetas y aceptar que en cada ser hay algo que nos desafía a crecer y a ser mejores. Además, resulta fundamental reconocer que la aparente insignificancia de ciertos encuentros puede ser un espejo de la propia vida. En ocasiones, el destino nos coloca en presencia de quienes parecen tener menos, solo para recordarnos que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en la calidad de nuestra sensibilidad. La historia del mendigo y del hombre que lo despreciaba en esa línea nos revela que la verdadera prueba no se encuentra en la apariencia, sino en la capacidad de discernir la presencia de lo divino en las circunstancias más humildes. Cuando aprendemos a reconocer esa chispa en los demás, también estamos en camino de descubrir esa misma chispa en nosotros mismos. Una llama que puede iluminar no solo nuestro camino, sino también el de quienes nos rodean. La percepción de la grandeza, por tanto, se redefine desde la humildad y la apertura, dejando atrás la arrogancia que nos ciega. Otra dimensión que merece atención en este contexto es la influencia de nuestras creencias internas y cómo éstas moldean nuestra actitud frente a la pobreza y la vulnerabilidad ajena. Muchas veces, las ideas preconcebidas sobre el pecado, la culpa o el destino dificultan que podamos ver en otros una oportunidad de redención y de crecimiento mutuo. La verdadera sabiduría consiste en entender que cada encuentro es una invitación a la humildad, a la compasión y al reconocimiento de que todos estamos en un proceso de transformación constante. La historia de aquel hombre que juzgó sin comprender nos advierte que el orgullo puede cegarnos ante las señales del cielo que se presentan en las formas más sencillas, pero que poseen un significado profundo. La humildad, en cambio, actúa como un lente que nos permite captar esas señales y responder con gratitud y apertura. Por último, resulta imperativo comprender que la verdadera nobleza no se mide por las posesiones o los títulos, sino por la capacidad de escuchar y aprender de cada experiencia. La vida nos presenta en cada esquina oportunidades disfrazadas de sencillez,
donde podemos elegir entre la indiferencia y la reverencia. La historia que se despliega en torno a esa interacción insignificante nos desafía a revisar nuestras propias prioridades y a entender que la grandeza se encuentra en la sencillez de aceptar lo que otros nos enseñan, sin prejuicios ni reservas. Solo cuando logramos ver lo divino en lo aparentemente trivial, podemos comenzar a construir una sociedad que valore la dignidad en cada ser humano, reconociendo que lo sagrado no está separado de nosotros, sino que habita en cada acto de verdadera compasión. En el proceso de descubrir lo sagrado en lo cotidiano surge una dimensión que muchos suelen pasar por alto: la capacidad de interpretar las señales del entorno como mensajes cifrados que requieren atención consciente. La naturaleza, por ejemplo, no solo ofrece belleza visual, sino que también comunica su estado mediante patrones en el cielo, cambios en el viento o el comportamiento de los animales. Cuando uno se abre a esa sensibilidad, puede percibir que ciertos eventos, por más insignificantes que parezcan, contienen un significado profundo. La brisa que sopla en un momento preciso, el canto de un ave en medio de la calle o la forma en que una flor surge entre la tierra árida, dejan de ser casualidades para convertirse en símbolos que invitan a la reflexión. La clave está en aprender a leer estos signos con ojos atentos, como quien descifra un mensaje antiguo oculto en las pequeñas cosas. Así, el reconocimiento de lo divino no se limita a grandes milagros, sino que se manifiesta en la percepción aguda de los detalles que, en su sencillez, contienen un poder transformador. A su vez, otra faceta que amplía esta visión es la práctica de la gratitud activa. No basta con reconocer que en lo cotidiano hay presencia de lo sagrado. Es necesario también cultivar una actitud de agradecimiento genuino hacia esa presencia. La gratitud, en este contexto, funciona como un puente que conecta la percepción con la experiencia interior, fortaleciendo el vínculo con la divinidad que habita en las circunstancias más humildes. Cuando alguien agradece sinceramente por una simple melodía escuchada en la calle o por la calidez de un gesto de un desconocido, está elevando su conciencia hacia un nivel donde lo divino se vuelve tangible en sus acciones diarias. Además, esta práctica ayuda a disipar la ceguera del ego, que suele centrarse en lo que falta o lo que no se entiende, permitiendo que la mirada se vuelva más receptiva y humilde. La gratitud, por tanto, no solo aumenta la sensibilidad, sino que también actúa como un acto de fe, en que cada momento tiene un propósito mayor, incluso en las circunstancias más adversas. Otra perspectiva que enriquece este tema es la importancia de la presencia plena en cada instante. La vida moderna, con su ritmo frenético y disperso, nos aleja con facilidad de la experiencia auténtica de la hora. Sin embargo, cuando logramos detenernos y enfocar toda nuestra atención en el momento presente, comenzamos a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La respiración, por ejemplo, se convierte en un recordatorio constante de que estamos vivos y en conexión con algo más grande que nuestras preocupaciones. La presencia plena nos invita a saborear la realidad en su totalidad, aceptando tanto las dificultades como las bendiciones, sin juzgar. Desde esta postura, cada acción cotidiana, desde lavar un plato hasta caminar por un parque, se transforma en un acto sagrado, una oportunidad de conectar con la divinidad en su forma más sencilla y concreta. La atención consciente, en ese sentido, funciona como una especie de lente que revela lo invisible y lo esencial, permitiéndonos experimentar una dimensión espiritual en medio del bullicio del día a día. Por otro lado, la apertura a la humildad en el reconocimiento de nuestra propia ignorancia es fundamental
para apreciar estas señales divinas. Muchas veces, el orgullo nos ciega ante las lecciones que la vida nos presenta en los momentos más humildes o incómodos. La verdadera sabiduría consiste en aceptar que no lo sabemos todo, que hay fuerzas mayores que nuestra comprensión limitada y que esas fuerzas se manifiestan en las formas más sencillas. La humildad nos prepara para recibir con gratitud cada oportunidad de aprender, incluso cuando esa enseñanza llega disfrazada de dificultad o sufrimiento. Es en ese acto de entrega donde se abre un espacio para que lo divino pueda actuar sin obstáculos, permitiéndonos experimentar la profundidad de lo sagrado en la vulnerabilidad y en la aceptación de nuestra finitud. La humildad, por tanto, no es una debilidad, sino una fuerza que nos acerca a esa presencia que siempre está disponible, esperando ser reconocida en cada rincón de la existencia. En definitiva, entender que lo divino se revela en las pequeñas cosas requiere un cambio de paradigma, una transformación en la manera en que interpretamos nuestro entorno y nuestras experiencias. La percepción de lo sagrado no está reservada a momentos extraordinarios, sino que se encuentra en la continuidad de nuestra atención, gratitud y humildad. La verdadera riqueza espiritual reside en la capacidad de descubrir la presencia divina en cada instante, en cada rostro y en cada circunstancia, por más humilde o insignificante que parezca. Solo así podemos comenzar a vivir en una profunda conexión con lo trascendente, reconociendo que, en realidad, nunca estamos separados de esa fuente de amor y luz que habita en todo. En ese proceso de abrirse a la percepción de lo sagrado en las pequeñas cosas, también emerge una faceta que muchas veces pasa desapercibida: la influencia de las creencias internas sobre cómo interpretamos esas señales. La forma en que concebimos el mundo, si confiamos en la providencia, en la energía universal o en un orden divino, determina en buena medida nuestra sensibilidad para captar las manifestaciones del espíritu en lo cotidiano. Cuando una persona ha cultivado una visión de vida basada en la confianza en lo superior, su mirada se vuelve más receptiva a los indicios que la realidad le presenta, incluso en los eventos más simples y aparentemente triviales. Por ejemplo, alguien que cree en la presencia de una fuerza benevolente en su vida puede experimentar un simple acto de bondad de un desconocido como una confirmación de esa protección invisible. En contraste, quienes viven con una perspectiva escéptica o desconfiada tienden a ignorar o minimizar esas pequeñas señales, cerrando puertas a la oportunidad de conectar con lo divino en lo cotidiano. Otra dimensión importante en esta temática es la práctica de la atención consciente como medio para fortalecer esa percepción. No basta con que la sensibilidad esté presente en forma latente. Requiere un ejercicio activo que desafíe la dispersión mental y la distracción. Cuando alguien se compromete a centrar su atención en cada acción, en cada sensación, en cada presencia, esa práctica se convierte en un acto de oración silenciosa. Por ejemplo, al preparar un alimento, en lugar de hacerlo en automático, se puede dedicar ese momento a sentir cada aroma, cada textura, cada movimiento del cuerpo. La repetición de estas acciones conscientes va afinando la percepción, haciendo que los detalles cotidianos se vuelvan ventanas abiertas hacia la presencia divina. De este modo, la rutina se transforma en un camino de meditación en movimiento, donde cada paso revela un aspecto distinto de la eternidad. En esa misma línea, el silencio interior emerge como un aliado fundamental. La agitación mental, las preocupaciones y las distracciones constantes actúan como un muro que impide escuchar esas pequeñas voces o señales que la vida nos envía. Cuando se logra cultivar un espacio de quietud interna, se crea un campo fértil para que la intuición y la sensibilidad espiritual florezcan.
La quietud no significa simplemente la ausencia de ruido externo, sino también la capacidad de aquietar los pensamientos que nos mantienen atrapados en un diálogo interno interminable. La disciplina de dedicar unos minutos al día a la introspección, a la respiración consciente o a la simple observación del entorno sin juzgar, fortalece esa conexión con lo divino. En ese estado de presencia pura, los signos del espíritu dejan de ser casualidades y se convierten en mensajes claros que guían y fortalecen nuestra fe en que estamos acompañados en cada instante. Asimismo, es crucial entender que la percepción de lo sagrado en lo pequeño se alimenta también del reconocimiento de la belleza en la imperfección. La perfección, en su forma ideal, puede parecer alejada de la realidad humana, que está marcada por errores, caídas y vulnerabilidad. Sin embargo, en esas imperfecciones se revela la gracia más auténtica, la misma que da valor a la existencia misma. Por ejemplo, en una flor que se doble por el viento, en un niño que rompe un objeto valioso en su inocencia, o en un anciano que cuenta historias llenas de arrugas y cicatrices, se puede descubrir un mensaje de aceptación y amor incondicional. La belleza de la imperfección, entonces, no reside en la ausencia de errores, sino en la capacidad de ver la presencia de lo divino que habita en cada circunstancia imperfecta, enseñándonos a honrar la vida tal cual es, con sus luces y sombras. Por último, hay que considerar cómo esa percepción se nutre también del acto de servicio desinteresado. Cuando alguien se dedica a ayudar sin esperar nada a cambio, se establece una comunicación profunda con esa energía universal que todo lo impregna. La acción de servir en silencio, con humildad y sin buscar reconocimiento, se vuelve una expresión concreta de esa conexión con la divinidad que siempre está presente en el acto de dar. Cada acto de generosidad, por pequeño que sea, se convierte en una semilla que germina en el corazón y en el mundo, multiplicando la luz que todos llevamos dentro. En esas acciones, además, se revela que no hay distinción entre lo sagrado y lo cotidiano. Más bien, la cotidianeidad misma se vuelve sagrada cuando se vive con intención y corazón abierto. Al comprender esto, se despierta una percepción más profunda, una sensibilidad que transforma cada instante en una oportunidad para reconocer la presencia de lo divino en la sencillez de la vida diaria. Otra dimensión que enriquece esta percepción de lo sagrado en lo cotidiano es el reconocimiento de la presencia de lo divino en las pequeñas decisiones diarias. Muchas veces consideramos que solo los grandes actos o los momentos de crisis revelan nuestro compromiso espiritual, pero en realidad, la verdadera profundidad se revela en las elecciones cotidianas que hacemos sin excesivo ruido. Por ejemplo, decidir detenerse a escuchar con paciencia a alguien que expresa su dolor sin juzgar ni interrumpir puede convertirse en un acto de veneración hacia esa alma que busca ser vista y entendida. Desde esa perspectiva, cada elección que hacemos, desde cómo tratamos a un desconocido en la fila hasta la forma en que respondemos en una discusión, tiene un peso que trasciende lo superficial, pues en ellas reside la manifestación concreta de nuestra conexión con la presencia divina. La vida entonces se convierte en una serie de oportunidades para demostrar que somos conscientes de esa presencia, incluso en los detalles más simples y aparentemente insignificantes. Asimismo, otro aspecto que amplía esta comprensión es la importancia de la empatía como puente hacia la percepción de lo sagrado en los demás. La empatía no solo implica ponerse en el lugar del otro, sino también reconocer en su rostro y en su historia la chispa divina que todos compartimos. Cuando logramos esa empatía profunda, dejamos de ver a las personas como objetos o problemas y empezamos a percibir en ellas una expresión auténtica de lo divino.
No es solo una cuestión de bondad superficial, sino de una apertura genuina que nos permite captar en cada encuentro la presencia de esa luz que, aunque tenue y oculta por la adversidad, nunca se apaga por completo. En ese acto de sintonía nos damos cuenta que cada ser humano lleva en su interior un tesoro que debemos aprender a valorar y proteger, porque en esa valoración encontramos la clave para despertar nuestra propia conciencia espiritual. Desde otro ángulo, cabe destacar que la percepción de lo sagrado en lo cotidiano requiere también un ejercicio constante de desapego. La acumulación de bienes materiales, la dependencia de validaciones externas o la búsqueda de reconocimiento social actúan como cortinas que nos impiden ver esa presencia que ya está allí en cada rincón. La práctica de soltar esas ataduras, incluso en pequeños gestos, puede abrir espacios interiores donde la tranquilidad y la claridad surjan con mayor facilidad. Por ejemplo, al renunciar a la necesidad de controlar cada situación o al aceptar que no todo depende de nuestro esfuerzo, permitimos que la vida fluya con mayor armonía y nos conectamos con esa fuente de sabiduría que siempre se manifiesta en la sencillez. La renuncia consciente a la ilusión de control en ese contexto no es una pérdida, sino una manera de abrirse a la revelación de lo divino que habita en la incertidumbre y en la vulnerabilidad. Otra consideración que enriquece esta mirada es el papel de la gratitud activa, no solo hacia las bendiciones evidentes, sino también hacia las dificultades y los desafíos. En ocasiones, la cultura dominante nos invita a evitar el sufrimiento o a buscar solo lo agradable, dejando de lado las lecciones que esas experiencias nos ofrecen. Sin embargo, cuando aprendemos a agradecer en medio de la adversidad, reconocemos que en esas circunstancias también se esconde una oportunidad para crecer y profundizar en nuestra comprensión espiritual. Por ejemplo, aceptar con gratitud una pérdida o una derrota puede convertirse en un acto de fe que nos permite entender que toda experiencia, por dolorosa que sea, tiene un propósito de enseñanza. Esa actitud transforma la percepción de obstáculos en oportunidades de iluminación, y en esa transformación encontramos un acto de veneración hacia la vida misma, que nos invita a confiar en que todo está conectado en un orden mayor que nuestra limitada perspectiva. Finalmente, cabe destacar que la percepción de lo divino en las cosas cotidianas requiere también un compromiso con el silencio interior. La mente ruidosa, llena de ideas, juicios y prejuicios, actúa como un filtro que distorsiona la visión auténtica de la presencia espiritual. En cambio, cultivar momentos de silencio consciente a través de la meditación, la oración o simplemente la observación pausada permite que emerja una claridad que revela lo sagrado en cada instante. Cuando logramos aquietar el ruido interno, la conciencia se vuelve más sensible y receptiva, y entonces empezamos a distinguir entre lo que es efímero y lo que es eterno. La quietud, en ese sentido, no es un refugio de escapismo, sino un acto de respeto y reverencia hacia esa presencia que siempre nos acompaña, aguardando que la reconozcamos en medio del bullicio y la prisa. Solo desde ese estado de presencia plena podemos captar los matices más sutiles de la manifestación divina, transformando cada momento en un acto de adoración y gratitud por la vida misma. Otra dimensión que enriquece la percepción de lo sagrado en lo cotidiano es la capacidad de transformar las rutinas diarias en actos de ofrenda consciente. Cuando una persona realiza sus tareas habituales, lavar los platos, barrer la casa, atender a sus seres queridos, con una intención profunda de honrar la vida y agradecer por la oportunidad de ejercer esa labor, se produce un cambio en la vibración interna. La acción deja de ser mecánica y se convierte en un acto ritual, en una expresión de gratitud que invita a lo divino a manifestarse en lo ordinario. Por ejemplo, al preparar una comida
En lugar de simplemente cumplir con la obligación, se puede impregnar ese momento con pensamientos de bendición, visualizando que esa energía positiva se transmite a quienes la consumen. Esa actitud transforma cada acto en un puente que conecta el mundo material con la presencia espiritual, creando una atmósfera de reverencia que impregna todo el entorno y despierta la sensibilidad para captar las pequeñas señales de lo sagrado. Asimismo, es importante reconocer que la percepción de lo divino en la rutina requiere una forma de atención que va más allá del simple estar presente. Implica cultivar una mirada que vea con ojos nuevos, que descubra en cada objeto, en cada movimiento, un símbolo de la creación y de la presencia eterna. Cuando alguien se detiene a observar con verdadera curiosidad, como si fuera la primera vez que ve una flor o escucha el canto de un ave, se abre un espacio para experimentar una profunda conexión con la vida misma. Esa apertura interior permite que la belleza escondida en lo cotidiano emerja con mayor claridad. La atención plena en cada cosa, además, actúa como un filtro que disuelve las distracciones del ego, dejando que la esencia de lo divino fluya sin obstáculos por cada rincón de la existencia. La diferencia radica en que, en lugar de buscar lo extraordinario, aprendemos a sentir que lo extraordinario reside en lo que siempre ha estado allí, esperando ser reconocido. Otra faceta que amplía esta visión es la capacidad de convertir los pequeños inconvenientes o errores en oportunidades de aprendizaje espiritual. Es común que en medio de la rutina surjan obstáculos, un vaso que se rompe, una palabra que se dice sin pensar, una tarea que no sale como se esperaba. Sin embargo, en esas situaciones, la actitud que adoptemos puede marcar la diferencia entre una reacción impulsiva y una respuesta consciente. Cuando vemos en los errores un espejo de nuestra imperfección humana, en lugar de juzgarnos o culpar, podemos agradecer la oportunidad de aprender y crecer. Esa disposición transforma la molestia en una semilla de humildad y paciencia, cualidades que fortalecen la conexión con la presencia divina. En ese proceso, la imperfección misma se revela como un acto de amor universal que nos invita a aceptar lo que no podemos controlar y a confiar en la sabiduría que habita en cada experiencia, por más sencilla o incómoda que parezca. Por otro lado, la conciencia de que lo sagrado puede manifestarse en las dificultades cotidianas nos lleva a valorar las pequeñas señales de esperanza en medio de la adversidad. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre o sufrimiento, la tendencia natural es buscar soluciones rápidas o escapar del dolor. No obstante, si logramos adoptar una postura de apertura, podemos interpretar esas circunstancias como llamadas a profundizar en nuestra fe y en nuestro sentido de propósito. Por ejemplo, un conflicto familiar o una pérdida inesperada puede ser visto como un espacio para practicar la paciencia, la empatía y la aceptación. En lugar de resistirnos a esas pruebas, podemos agradecer la oportunidad que nos brindan para fortalecer nuestra fortaleza interior y nuestra confianza en que, incluso en los momentos más oscuros, hay semillas de luz que esperan germinar. Esa perspectiva transforma la experiencia dolorosa en un acto de rendición y dignidad, donde la presencia de lo divino se manifiesta en la aceptación serena de lo que no podemos cambiar. Finalmente, cabe destacar que esa percepción de lo sagrado en las acciones diarias requiere una constante disposición a desconectarse de la superficialidad y a sumergirse en el silencio interior. La saturación de información, las exigencias sociales y la prisa por cumplir con muchas tareas pueden crear una barrera que impide escuchar esa voz suave que susurra desde lo más profundo. Cultivar momentos de introspección, incluso unos minutos al día, permite que esa voz se vuelva más audible y que la sensibilidad espiritual se fortalezca. El silencio interno
lejos de ser una ausencia, se convierte en un espacio fértil donde brota la intuición y la comprensión profunda. Desde esa serenidad, las pequeñas señales de lo divino no solo se perciben con mayor claridad, sino que también se sienten con mayor intensidad. Esa experiencia de quietud activa nos enseña que la presencia de lo sagrado no está lejos ni en eventos grandiosos, sino que está siempre allí, en la paz que logramos cultivar en nuestro interior, esperando que le prestemos atención para que pueda iluminar cada rincón de nuestro ser y transformar nuestra visión del mundo. Otra dimensión que permite profundizar en la percepción de lo sagrado en lo cotidiano es el reconocimiento de la creatividad como una vía de expresión de esa presencia divina. La creatividad, en todas sus formas, es un acto de amor que refleja la chispa original de la creación universal. Cuando alguien pinta, canta, escribe, construye o simplemente inventa soluciones en medio de las dificultades, está participando en esa energía que todo lo anima. La verdadera magia reside en entender que cada acto creativo, por pequeño que parezca, lleva implícita una intención de conectar con esa fuerza vital que da origen a todo. Por ejemplo, al improvisar una melodía en medio de una jornada gris, se está abriendo un espacio para que la inspiración divina fluya a través de las manos y la voz. Esa expresión espontánea no solo aligera el alma, sino que también funciona como un recordatorio palpable de que somos co-creadores en un universo que se manifiesta en múltiples formas si estamos dispuestos a reconocerlo. Desde otra perspectiva, el acto de escuchar con atención plena también puede convertirse en una expresión de lo sagrado, especialmente cuando se realiza con sinceridad y apertura. No se trata solo de oír las palabras, sino de captar su resonancia más profunda, esa que llega desde la esencia de la otra persona. En la escucha activa se revela una apreciación genuina por la existencia del otro, un reconocimiento de su dignidad inalienable. Cuando logramos poner toda nuestra atención en una conversación, sin distraernos ni juzgar, estamos creando un espacio sagrado donde la presencia del alma del interlocutor puede emerger sin obstáculos. Este acto, aparentemente simple, se transforma en una ofrenda de amor y respeto, en la que reconocemos en el otro una chispa de lo divino que merece ser atendida con cuidado y reverencia. La escucha consciente, por tanto, no solo fortalece relaciones humanas, sino que también actúa como un puente hacia la percepción de esa energía universal que todo lo conecta. Otra capa que enriquece esta visión es la valoración de la naturaleza como un espejo vivo de lo sagrado. La tierra, el agua, el viento y el fuego no son solo recursos útiles, sino manifestaciones concretas de esa fuerza creadora que impregna cada rincón del universo. Cuando aprendemos a observar con ojos de asombro y reverencia cada árbol, cada río y cada amanecer, dejan de ser meros fenómenos físicos para convertirse en símbolos de esa presencia eterna. La conexión con la naturaleza, en ese sentido, se vuelve una práctica espiritual que nos invita a experimentar en carne propia esa unidad con el todo. Por ejemplo, detenerse en un bosque y escuchar el susurro de las hojas puede ser como recibir un mensaje directo de esa fuente infinita, un recordatorio de que somos parte de un entramado vivo y consciente. En ese reconocimiento, la percepción de lo sagrado se vuelve una experiencia sensorial que despierta la gratitud y la humildad, permitiéndonos entender que toda creación, por más sencilla o grandiosa, lleva en sí un destello divino. Asimismo, la percepción de lo sagrado en lo cotidiano también se ve enriquecida por el reconocimiento de la impermanencia, esa cualidad esencial del universo. La vida misma, en su flujo constante de cambios y transformaciones, nos enseña que nada permanece igual por mucho tiempo. Cuando logramos aceptar esa realidad, comenzamos a valorar cada momento con mayor intensidad,
sin aferrarnos ni resistirnos a lo inevitable. Esa actitud de aceptación profunda nos abre a la experiencia de que la belleza y la gracia no están en la permanencia, sino en la capacidad de apreciar lo que surge y desaparece en cada instante. Por ejemplo, en medio de una crisis personal, en lugar de luchar contra la corriente, podemos aprender a ver en esa situación un espacio para crecer y soltar lo que ya no nos sirve. La impermanencia entonces se convierte en un acto de confianza en esa fuerza superior que todo lo guía. Y en esa confianza encontramos una puerta abierta para reconocer lo sagrado en la transformación constante de nuestra existencia. Por último, el acto de rendirse ante esa presencia invisible pero constante es uno de los caminos más poderosos para experimentar esa conexión con lo divino en lo cotidiano. La rendición no significa abandonar, sino entregarse con confianza plena a esa fuerza que todo lo sostiene, incluso en medio del caos y la incertidumbre. Cuando dejamos de luchar contra las circunstancias y permitimos que la vida fluya, estamos abriendo un espacio para que esa energía amorosa se manifieste a través de nosotros. Un ejemplo concreto sería aceptar con serenidad una pérdida inesperada, en lugar de resistirse a ella con angustia. En ese acto de rendición se revela que no somos los dueños absolutos de nuestra existencia, sino instrumentos en manos de una voluntad superior que nos guía hacia el aprendizaje y la evolución. La rendición consciente, por tanto, se vuelve una expresión de fe activa, una afirmación de que lo sagrado habita en la entrega y en la aceptación, y que en esa entrega encontramos la mayor libertad y paz interior. Otra dimensión que profundiza en la vivencia de lo sagrado en lo cotidiano es la capacidad de transformar las dificultades en oportunidades para experimentar la gracia en medio de la adversidad. Cuando enfrentamos obstáculos que parecen insuperables, la tendencia natural es buscar culpables o lamentarnos, pero en esas circunstancias también se despliega una oportunidad para activar la confianza en un orden superior. Por ejemplo, en medio de una pérdida económica, en lugar de caer en la desesperación, se puede optar por agradecer la oportunidad de aprender sobre la sencillez y la verdadera riqueza que no está en los bienes materiales, sino en la fortaleza interior. Es en la aceptación consciente de la dificultad donde surge una energía que trasciende la resistencia, una especie de apertura que permite que la presencia divina se manifieste como guía y apoyo invisibles. La transformación de la crisis en un espacio de crecimiento requiere un cambio profundo en la percepción, donde se reconozca que cada desafío es una invitación a fortalecer la fe, a confiar en que esa fuerza que sostiene el universo también sustenta nuestro proceso de evolución. Asimismo, otro aspecto relevante es la capacidad de encontrar lo sagrado en la rutina de los pequeños gestos cotidianos, que muchas veces se consideran meros deberes o tareas sin mayor significado. Sin embargo, cuando cada acción se realiza con intención plena, puede convertirse en un acto de presencia consciente que expresa reverencia por la vida. Por ejemplo, al lavar la ropa, en lugar de hacerlo en automático, se puede convertir en una meditación activa, sintiendo el contacto con el agua y el jabón como una purificación no solo física, sino espiritual. Del mismo modo, en la preparación de una taza de té, se puede dedicar ese momento a agradecer la oportunidad de nutrirse y conectarse con la tierra y el tiempo presente. Estas prácticas, aparentemente simples, actúan como recordatorios de que la divinidad no está confinada a lugares específicos o momentos extraordinarios, sino que habita en cada movimiento, en cada acto de cuidado y atención. La clave reside en cultivar esa actitud de presencia que transforma lo cotidiano en un acto sagrado, en una ofrenda silenciosa a esa fuente de amor que impregna toda existencia.
Otra capa que enriquece esta perspectiva es la de reconocer la belleza en la imperfección del mundo y en nosotros mismos. La perfección absoluta, en realidad, es una ilusión. La verdadera gracia reside en la aceptación de nuestras limitaciones y en la comprensión de que la vida se despliega en un proceso continuo de aprendizaje y transformación. Cuando logramos ver en nuestras propias fallas un espejo de esa imperfección divina, se disipan las culpas y los juicios severos, abriéndonos a la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Por ejemplo, en un error cometido en el trabajo, en lugar de castigarnos, podemos agradecer esa experiencia como una oportunidad para fortalecer la paciencia y la humildad. La percepción de que todo tiene un propósito mayor en el devenir de la vida nos invita a valorar cada circunstancia, por adversa que parezca, como un elemento de ese gran plan divino. En esa aceptación se revela que la gracia no está en la perfección, sino en la capacidad de encontrar significado y propósito en cada rincón de la existencia, incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad. Desde otra perspectiva, resulta esencial cultivar una actitud de gratitud constante hacia las pequeñas bendiciones que a menudo pasan desapercibidas, como una sonrisa sincera, un acto de bondad o simplemente el aire que respiramos. La gratitud, en ese sentido, funciona como una llave que abre los ojos a la presencia de lo sagrado en los detalles más humildes. Cuando se desarrolla esa mirada agradecida, se empieza a notar que la vida misma se convierte en un acto de ofrenda continua, en una danza silenciosa, donde cada elemento cumple su propósito en armonía con el todo. Por ejemplo, al agradecer por el simple hecho de tener un lugar donde descansar, se reconoce la abundancia en la sencillez, y esa actitud transforma el modo en que experimentamos cada día. En esa línea, la gratitud activa no solo nos ayuda a valorar lo que tenemos, sino que también fortalece la confianza en que todo lo recibido proviene de una fuente infinita de amor y misericordia. Así, la percepción de lo sagrado se vuelve una condición natural de quienes han aprendido a ver en cada instante una oportunidad para agradecer y en ese acto recibir aún más bendiciones. Finalmente, otra dimensión que enriquece esta visión es la de entender la importancia de la entrega desinteresada como una vía para experimentar la presencia de lo divino. La entrega auténtica, que no busca recompensas ni reconocimiento, es un acto de profunda humildad que revela un corazón abierto a la gracia. Cuando alguien dona su tiempo, su talento o su presencia sin condiciones, está participando en una corriente de amor que trasciende lo personal y conecta con esa energía universal que todo lo anima. Por ejemplo, en el servicio voluntario en comunidades vulnerables, la acción se convierte en un acto de devoción silenciosa, donde se percibe la presencia de lo divino en el rostro de quienes reciben esa ayuda. La belleza de esta entrega radica en que no espera nada a cambio, solo la satisfacción de saber que se ha contribuido a aliviar el sufrimiento o a generar esperanza. Desde esa postura, cada acto de generosidad se revela como un acto sagrado que refleja la esencia misma de esa fuente de amor que nunca se agota. La verdadera entrega, entonces, no solo beneficia al otro, sino que también nos transforma, permitiendo que la presencia divina se manifieste en nuestras acciones más simples y sinceras. Al contemplar el recorrido que hemos transitado, resulta evidente que las ideas que han emergido forman un entramado complejo y sutil, donde cada hilo contribuye a tejer una percepción más profunda de la presencia divina en lo cotidiano. La percepción de lo sagrado no se revela en grandes gestos aislados, sino en una red de pequeños actos, actitudes y actitudes que en su conjunto conforman un tapiz donde lo divino se manifiesta en la sencillez de la existencia.
En esa constelación de experiencias, las acciones humanas dejan de ser meros movimientos mecánicos para convertirse en expresiones conscientes de una conexión que trasciende lo material, una danza silenciosa que invita a reconocer que en cada rincón, en cada respiración, late una chispa de eternidad. En ese sentido, la integración de diferentes perspectivas, desde la humildad y la gratitud hasta la atención plena y la aceptación de la imperfección, revela un patrón que invita a la introspección. Todo parece converger en la idea de que la verdadera sensibilidad espiritual requiere un esfuerzo activo por despojarse de las capas de superficialidad que la cultura moderna impone, para así poder captar con claridad esos destellos que emergen en los pliegues más discretos de la vida diaria. Es como si cada acto de entrega, cada momento de silencio y cada acto de gratitud fueran semillas sembradas en un terreno fértil, esperando que la paciencia y la atención las nutran para que florezcan en una percepción más plena. La vida, en su carácter dinámico, funciona como un río que constantemente nos invita a sumergirnos en sus corrientes, recordándonos que la presencia de lo divino no está en un lugar lejano, sino en la corriente misma de nuestro ser. Desde esa perspectiva, la acumulación de conocimientos o la búsqueda de lo extraordinario dejan paso a un enfoque más sutil, donde la grandeza se revela en la sencillez y en la capacidad de apreciar la belleza en lo efímero. La conciencia de la impermanencia, por ejemplo, actúa como un espejo que refleja la fragilidad y la maravilla de cada instante, invitándonos a vivir con intensidad y humildad, sin aferrarnos ni resistirnos a lo inevitable. En esa aceptación se revela una fuente de paz que trasciende las circunstancias externas, una paz que brota del reconocimiento de que todo forma parte de un orden superior, donde cada elemento cumple su función en un proceso de perfección imperfecta. Es en esa danza de transiciones y cambios donde la percepción de lo sagrado se vuelve una experiencia ininterrumpida, un flujo que nos invita a ver en cada movimiento la huella de una presencia que nunca abandona. A medida que avanzamos en esta reflexión, también se hace patente que esa percepción requiere de una apertura constante, un estado de disposición que desafía las resistencias internas y externas. No es solo cuestión de entender, sino de sentir con intensidad la vibración de esa energía que nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. La sensibilidad, en ese contexto, se convierte en un acto de entrega que va más allá de las palabras y las ideas, alcanzando un nivel donde la intuición se manifiesta como una brújula que nos guía hacia la autenticidad y la humildad. La vida misma, entonces, se revela como un sagrado escenario donde cada instante es una oportunidad para reconocer esa presencia invisible, como quien descubre que el brillo de una estrella no es más que la manifestación de una luz que siempre ha estado allí, esperando ser vista con los ojos del alma. En ese marco, la imagen de una travesía continúa emergiendo, un viaje interno que requiere de paciencia, atención y apertura, en el que cada paso nos acerca más a esa fuente de amor incondicional que sustenta toda existencia. La integración de todos estos hilos nos prepara para un último acto de percepción, en el que la mirada se vuelve más clara y el corazón más receptivo. La invitación que surge de esta visión es a seguir navegando ese río de vida con la certeza de que, en medio de la corriente, siempre hay una presencia que nos sostiene, una chispa de eternidad que, si aprendemos a reconocer, puede transformar de raíz nuestra manera de habitar el mundo. Al final, lo que esta historia revela con mayor profundidad es que la presencia de lo divino no es un evento aislado ni exclusivo de momentos extraordinarios, sino una constante que se manifiesta en la sencillez de cada instante si logramos abrir los ojos y el corazón.
La vida nos invita en cada respiración y en cada acto cotidiano a reconocer esa chispa de eternidad que habita en todo y en todos. La verdadera práctica no consiste en buscar en lo externo signos o milagros, sino en cultivar una mirada interna que descubra la belleza en lo pequeño, en lo imperfecto y en lo efímero. Solo cuando aprendemos a valorar esa presencia en la rutina, en el silencio, en el acto de servir o en la aceptación de lo inevitable, nos damos cuenta de que la espiritualidad no es un camino separado, sino ese mismo camino que transita en cada decisión, en cada gesto, en cada pensamiento. Este reconocimiento nos desafía a abandonar la ilusión de control, a soltar la necesidad de entender todo con nuestra mente limitada y a confiar en una fuerza superior que silenciosa y amorosamente sostiene cada instante. La verdadera transformación comienza en esa entrega humilde, en esa disposición de humildad que nos permite ver más allá de las apariencias y aceptar que en la vulnerabilidad y en la sencillez reside la mayor riqueza. La vida, en su sabiduría infinita, nos presenta continuamente pequeñas lecciones disfrazadas de circunstancias diarias, y solo quienes mantienen la apertura y la gratitud pueden captar esa señal sagrada que nos llama a despertar del sueño de la separación y a reconocer nuestra esencia eterna. La invitación, entonces, no es solo a entender con la mente, sino a vivir con intensidad esa percepción, a convertir cada acto en una oración sin palabras, en una expresión de amor que refleja la presencia de lo divino en lo más profundo de nuestro ser y en la realidad que nos rodea. La práctica genuina comienza ahora, en la sencillez de cada respiración, en la paciencia con que enfrentamos nuestros errores, en la gratitud por lo que tenemos y en la aceptación de lo que no podemos cambiar. Es en ese compromiso diario donde el alma se fortalece y el corazón se abre a la verdadera visión, esa que nos permite descubrir que nunca hemos estado separados de esa fuente de luz y compasión que siempre ha estado allí, esperando ser reconocida. Al cerrar este ciclo de reflexión, el mensaje más poderoso que podemos llevarnos es que la divinidad no es algo lejano o reservado para momentos especiales, sino esa misma presencia que habita en cada uno de nosotros en forma de conciencia, amor y sencillez. La invitación final es a mantener esa mirada despierta, esa actitud de gratitud y humildad, y a vivir cada día como un acto sagrado, un instante en el que podemos recordar quiénes somos realmente, seres de luz en camino de despertar a su propia eternidad. La vida misma, con toda su belleza y sus pruebas, nos ofrece la oportunidad de reencontrarnos con esa verdad profunda. Solo cuando aprendemos a mirar con ojos puros, podemos entender que lo divino no está en un lugar aparte, sino en la gracia simple de ser y en la presencia que, en cada momento, nos invita a recordar que somos esa misma luz que nunca se apagó. La verdadera práctica comienza ahora, y en esa entrega consciente se revela la eternidad que siempre ha estado en nuestro interior.